¿Qué tal, docente? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Rubén Quispe Carpio y le voy a exponer mi evaluación final, ¿no? Respecto al análisis y la implementación de los circuitos, conociendo el principio de funcionamiento que gobiernan tanto los rectificadores monofásicos como los inversores con salidas TTL. Introducción. Un rectificador monofásico desempeña un papel clave al convertir la corriente alterna en corriente continua, ¿no? En este caso nosotros vamos a aplicarlo, vamos a hacer el diseño y vamos a analizar usando la salida del rectificador al transistor de potencia 2N3904, ¿no? Para controlar el motor de una electrobomba. Y por otro lado, la implementación y el análisis del circuito inversor, ¿no? Que como bien indica, transforma la corriente continua en corriente alterna, con voltaje más elevado, ¿no? En este caso vamos a usar los transistores MOSFET IRF540 para que realicen la transformación de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Se puede hablar que estas aplicaciones mayormente se usan en lo que son em, en las, ¿cómo le puedo explicar? En las baterías, ¿no? De la energía solar o de un vehículo, ¿no? Para convertirlo en corriente alterna. Muy bien, hablemos de qué es un rectificador monofásico, ¿no? Es un dispositivo eléctrico diseñado para convertir, como bien hemos dicho, la corriente alterna en una sola fase en corriente continua, ¿no? En este caso, tipos de rectificadores monofásicos, ¿no? Tenemos varios tipos, por ejemplo, de media onda, de onda completa con transformador central, de onda completa con puente de Dios, que es con el que vamos a trabajar en primer punto, controlador de silicio, que es lo que vimos en las clases anteriores como supersonda, de rectificador de doble tensión, rectificador trifásico de media onda y onda completa, rectificador de onda completa con filtro LC. ¿No? Aplicaciones de rectificadores monofásicos de onda completa con salidas TTL. Tenemos, por ejemplo, en la alimentación de la electrónica digital, control y automatización, equipos de comunicación, sistemas de monitoreo y sensores, computadores y periféricos, control de motores, sistemas de seguridad. Muy bien. Para el diseño y el análisis del primer circuito, se tiene en cuenta que se va a utilizar un rectificador monofásico de onda completa, con salidas TTL para controlar una electrobomba de 2 HP o 1492 watts de potencia, ¿no? Como podemos observar en la imagen, en el diagrama, la parte de acá, la parte del ingreso es fuente corriente alterna, ¿no? Que más adelante lo vamos a simular. Pasa por un transformador reductor que reduce el voltaje, ¿no? Continúa por el puente de Dios, que el puente de Dios es donde rectifica la señal, ¿no? De corriente alterna a corriente continua, ¿no? Para que sea más fino rizado, se le acopla un capacitor. Luego, para que se pueda trabajar con la tecnología TTL, TTL sabemos que trabaja de 0 voltios en nivel bajo hasta 5 voltios en nivel alto, ¿no? Por lo tanto, hemos añadido un regulador de voltaje que es el 78.05, ¿no? Para que tenga la salida del transistor que va a controlar nuestra carga, ¿no? En este caso es resistiva. Para el control de nuestra carga resistiva, estamos trabajando con el transistor de potencia 2N3904, ¿no? Ahí podemos ver claramente del osciloscopio la salida, por ejemplo, ¿no? De la línea, la señal roja es la señal del voltaje de salida del condensador, de la parte rectificada, ¿no? Tanto del puente de Dios como del condensador, donde se ve que está un poco más mm, continua la señal, ¿no? A continuación vemos la señal de color amarilla, que viene a ser la que sale del emisor, del transistor de potencia, ¿no? ¿Qué indica acá? Que como tenemos, como sabemos, el transistor tiene que ser alimentado por 4.5 voltios, ¿no?
por 5 voltios, disculpe, por 5 voltios tiene que ser para que pueda trabajar en la tecnología TTL. Pero con la caída de tensión que tiene este transistor, trabaja con 4.3 voltios por la caída de 0.7, ¿no? Que tiene, es del material de silicio, ¿no? Y ahí podemos ver bien claro que, bueno, por cada cuadradito son 5 voltios, ¿no? Entonces no llega. Y la línea verde, la línea de corriente continua, ¿no? Que sale del regulador 7805. Acá podemos ver el tren de pulsos, si se podría llamar, de la salida del transistor de potencia, ¿no? 2N3904, que está controlando, en este caso, una carga resistiva, ¿no? Como mencionamos antes, podríamos ponerle también el, el motor de la electrobomba, ¿no? Que trabaja a 2 HP. Acá tenemos algunos cálculos de la parte rectificadora, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en la parte de voltaje de entrada, que tenemos el voltaje RMS, que es 220, voltaje pico es la raíz de 2 por 220, que tendríamos un voltaje pico de 311 voltios, ¿no? Aproximadamente en el ingreso. En el transformador su relación viene a ser de 10 o, bueno, acá lo tenemos de 11 a 1, ¿no? Y para el voltaje secundario RMS tendríamos 220, que es el voltaje de entrada, ¿no? Entre la relación, ¿no? Que tenemos de 11 a 1, sería 220 entre 11, la salida en el devanado secundario sería 20 voltios en RMS. Si fuera, si queremos para que sea pico en el devanado secundario, tendríamos que multiplicar por la raíz de 2, ¿no? El voltaje secundario tendría que ser 28.28 voltios. Y en la salida del puente de Dios, con la caída de tensión, se tiene, ¿no? El voltaje de salida es igual al voltaje del devanado secundario menos la caída de tensión de los diodos, que es 1.4. Entonces, en este caso tendríamos el voltaje de salida pico, es 28 menos 28 del devanado secundario, menos 1.4, que es la caída de tensión por los diodos, ¿no? Por el material de silicio que consume. Entonces tendríamos el voltaje pico en la salida del puente de diodos, 26.88 voltios. Y el voltaje promedio se resulta de multiplicar 2 por el voltaje pico del devanado secundario entre pi. Entonces, el voltaje promedio que tendríamos de la salida de los diodos sería 18 voltios, ¿no? Como puede verse aproximadamente en la simulación, tenemos la salida de diodos, o en el condensador también, 16.7, ¿no? Que se aproxima bastante a lo que tenemos. Por otra parte, para el cálculo del control con tecnología de la electrobomba o de la resistencia resistiva, ¿no? Con tecnología TTL se tiene que hallar primero la resistencia de la base del transistor 2N39, ¿no? Que restando el voltaje de alimentación al transistor menos el voltaje del transistor que consume, ¿no? Como volvemos a repetir, es de silicio entre la corriente de la base, ¿no? Que según su datasheet es de 10 miliamperios, ¿no? La resistencia sale 430, que viene a ser la resistencia de la base. La corriente de carga de la electrobomba resulta de la división de la potencia que consume la carga entre el voltaje que se tiene. Entonces, esta electrobomba consume 6.78 amperios. Es bastante. Y asumimos la resistencia de la carga, restando y dividiendo, ¿no? El voltaje de alimentación de la carga, ¿no? Menos el voltaje de alimentación del circuito que alimenta el transistor entre la intensidad, entre la corriente de la carga, ¿no? Entonces, esta resistencia es un aproximado de 31.71 ohmios. La potencia disipada en la resistencia de base vendría a ser 7 miliwatts, ¿no? La resistencia de base del transistor. Ahora bien, hablemos de los inversores monofásicos. Un inversor monofásico, como ya mencionamos antes, es un dispositivo electrónico diseñado para transformar la corriente continua en DC en corriente alterna, ¿no? Su funcionamiento es por modulación de ancho de pulso, más conocido como PWM,
tipo de inversores tenemos onda modificada y onda sinusoidal pura. Y las aplicaciones comunes podemos encontrar en sistemas de energía solar y eólica, vehículos recreativos y sistemas de respaldo de energía, ¿no? Muy bien, ahora acá vemos el diseño y el análisis de un inversor de voltaje de 150 vatios utilizando el circuito integrado 555, el MOSFET IRF540 y un transistor NPN BC549, ¿no? Como podemos ver, este es un circuito básico de un inversor de corriente, ¿no? Está alimentado, en el ingreso está alimentado por un voltaje de 12 voltios en DC que pasa a través de un 555, un circuito de 555, que lo que realiza es, manda un pulso un tren de pulsos, ¿no? Los envía a ambos MOSFET. Esto, como bien indicaron en clases, esto viene a ser el circuito de control y circuito de fuerza, ¿no? De transformación en los dos MOSFET, ¿no? Como podemos ver, el 555 es el que da la señal, ¿no? A ambos transistores que trabajan en forma sincrónica para realizar la división de la corriente, ¿no? Del voltaje continuo en alterno, llegando al transformador elevador, ¿no? Elevador de voltaje, que en relación está al contrario que el regulador rectificador, este está de 1 a 10, ¿no? Aproximadamente. Y tenemos una potencia tenemos un voltaje de salida de 220 voltios aproximadamente, ¿no? Este, este circuito está diseñado para las baterías tanto de vehículos, ¿no? De los carros que usan 12 voltios o de los paneles solares, ¿no? Y podemos ver que no consume mucha corriente, ¿no? Es cuestión de adaptar ciertos criterios. Por ejemplo, tenemos la corriente de salida que vendría a ser 0.68 amperios, ¿no? Para hallar la frecuencia que queremos, ¿no? 60 volt a 60 Hz que trabaje la salida del transformador, tenemos que hallar esta frecuencia en el 555 con esta fórmula, ¿no? Dividimos 1 entre 0.693, que es una constante, por el valor del condensador, ¿no? Que marca en las patitas del 2 y 6, condensador 2, por la resistencia 1, ¿no? La resistencia 2, que vendría a ser 4.7K más 2 por la resistencia 1, ¿no? Que es 120K. Entonces nos da un aproximado de 58 Hz, ¿no? Lo que aproxima la señal, la frecuencia. Acá podemos ver bien claro lo que explicamos, ¿no? Acá encontramos el tren de pulsos que emite el 555 ya diseñado para la frecuencia y también para el voltaje, ¿no? Y acá podemos ver la señal que puede emitir tanto el, el MOSFET Q3 y el MOSFET Q2, ¿no? Podemos ver que trabajan de forma sincrónica, mientras uno se encuentra en un semiciclo positivo, el otro se encuentra en un semiciclo negativo, ¿no? Explicación, una explicación breve y básica para aclarar puntos. El 555 crea una onda cuadrada que controla la conmutación del MOSFET, ¿no? Como indicamos, es la parte de control. El MOSFET actúa como interruptor controlado por una onda cuadrada, permitiendo que el MOSFET conduzca y corte de acuerdo con la señal, ¿no? La inversión de polaridad. El puente H con la que los MOSFET invierten la polaridad de corriente generando una onda alterna modificada. Esto lo indicamos que trabajan de forma sincrónica, ¿no? Mientras un MOSFET corta el semiciclo positivo, el otro al mismo tiempo corta el semiciclo negativo, ¿no? De eso se trata el puente H. Y elevación del voltaje, ¿no? El transformador necesitamos que el voltaje de entrada, si el voltaje de entrada es de corriente continua, es de 12, entonces necesitamos que sea elevador para que eleve la tensión, ¿no? A una salida que sea de 220 en corriente alterna. Conclusiones y recomendaciones en este punto. En caso 1, rectificador de onda completa, ¿no? Las recomendaciones es
tener protección, disipación de calor y pruebas y ajustes, ¿no? Por ejemplo, en protección, implementar protecciones como fusibles, dispositivos de protección contra sobrecorrientes para garantizar la seguridad del circuito. Disipación de calor, evaluar la disipación de calor, especialmente en el transistor 2N3904, que es de potencia, para garantizar su funcionamiento estable, ¿no? Conclusiones. El diseño de este circuito rectificador de onda completo con la salida TTL para el control de una electrobomba con el transistor 2N3904 ofrece una solución eficiente y precisa, ¿no? La tecnología TTL, como repetimos una vez más, solo trabaja en lo que es 0 voltios nivel bajo y 5 voltios nivel alto, ¿no? Que esto lo conocemos como electrónica digital, ¿no? Este diseño puede adaptarse a diversas aplicaciones donde se requiere el control digital y suministro de corriente continua para dispositivos de baja potencia. Claro, es de baja potencia estos dispositivos, entonces se tendría que realizar algunas pruebas y ajustes para la aplicación final, ¿no? Para el inversor, las conclusiones tenemos que eficiencia del circuito, proporciona una solución básica pero funcional para la conversión de la corriente continua a corriente alterna, ¿no? Esto es de acuerdo a la conmutación de los MOSFET y el tren de pulsos que brinda el circuito integrado 555, ¿no? La capacidad de potencia, el uso de los MOSFET permite manejar niveles de potencia significativos. Trabajan a altas velocidades, ¿no? Es una ventaja, es una conclusión que llegamos, que trabajan a altas velocidades, pero esa baja potencia, como vimos ahí, ¿no? Que es una corriente baja relativamente, 0.6. Recomendaciones de seleccionarse los componentes cuidadosamente para la seguridad, el control térmico en los MOSFET porque están oscilando constantemente, las pruebas y ajustes para implementar para que sea más eficiente y efectivo, ¿no? La calidad de onda de salida, protecciones de seguridad. Hay que tener cuidado con los cortocircuitos y sobrecargas, ¿no? Que pueden dañar nuestro sistema. Y ahora vamos a la simulación. Por ejemplo, ya, acá. Acá tenemos el circuito mm, rectificador de onda completa, ¿no? ¿Por qué le decimos onda completa? Porque trabaja con un puente de diodos, ¿no? Acá podemos ver, a ver, ¿dónde estamos acá? En primer punto podemos ver la señal, ¿no? Que es la señal roja, que sale del transformador del devanado secundario al puente de diodos, ¿no? La señal es esta. Apagamos las otras señales y vemos, ¿no? Que es una señal, no es perfecta, sinusoidalmente, ¿no? No es perfecta, pero podemos verificar ahí que es una señal reducida a la señal del voltaje inicial, ¿no? Es reducida. Segundo, podemos ver el punto de rectificación, ¿no? Del color azul. Es que está conectado a la salida de los diodos, del puente de diodos. Ahí podemos ver, a ver, espera un momento. Ahí podemos ver que la señal es continua, ¿no? Es continua en todo el horizonte que se puede ver, ¿no? Mientras la señal de abajo, la rosada, aún sigue siendo alterna, ¿no? Presenta semiciclos tanto positivos como negativos, que sale, que proviene del devanado secundario del transformador. Ahora bien, como conectamos el regulador de voltaje para que trabaje en una tecnología TTL, conectamos acá el sector en la señal amarilla, le conectamos
le conectamos el osciloscopio para ver la señal, ¿no? Entonces acá podemos ver a ver, un momentito. Tren de pulsos, ¿no? Que puede emitir. No sé, no me permite, pero aquí podemos ver el tren de pulsos. Bueno, no sé, no me permite. Disculpe, a ver, déjame revisar bien. No se logra ver bien, pero podemos apreciar aquí que como está conectado al emisor, la salida de la carga resistiva, se puede ver cómo está oscilando, ¿no? Por los pulsos que emite, que viene siendo trabajado por la tecnología TTL, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es el inversor de voltaje, ¿no? Como bien tenemos acá en cuenta, tenemos lo que mencionamos, ¿no? El circuito integrado 555 que emite la señal, que alimenta a dos MOSFET que trabajan de forma síncrona, tanto de forma inversa, síncrona e inversa, ¿no? Para poder tener las dos señales. Bueno, no dos señales, la señal alterna, ¿no? Cuasi alterna, porque no es Y ahí encontramos, por ejemplo, punto uno, por ejemplo, la señal verde es el tren de pulsos, ¿no? Que sale del integrado. Podemos ver, está esto a 12 voltios está el tren de pulsos, ¿no? Es el voltaje de la fuente, ¿no? Según su datasheet, el circuito integrado 555 trabaja de 5 a 15 voltios como máximo, ¿no? Encontramos también este, la señal de color amarillo y la señal de color azul. La señal de color amarillo es del MOSFET Q2 y del color azul es Q3, ¿no? Como podemos ver, están en forma síncrona, pero en forma inversa, ¿no? A ellos, que cumplan en el mismo ciclo, en el mismo periodo que cumplan la onda, ¿no? Y abajo se puede verificar la onda de salida, ¿no? La de color rojo, rosado, la onda de salida que está ya amplificada. Que la señal, si bien es cierto, no es una señal sinusoidal, en esta parte se tiene que acoplar en la forma real, ¿no? Circuitos de filtraje, ¿no? Con resistencia, condensadores o inductores de acuerdo a la carga y a las especificaciones que se necesitan, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.